Bienvenidas a Sobre la Roca. Con los últimos estudios sobre el amor infinito de Dios y también sobre su juicio hacia los que se entregan a maldad, sentí la necesidad de desviarnos esta semana de Romanos para comparar estas acciones tan diferentes de Dios. No son una contradicción, sino que apuntan al mismo deseo del corazón de Dios, como veremos. Algo que tenemos por cierto en la palabra de Dios es que Dios es amoroso. Juan dice en 1 de Juan 4 que Dios es amor y que todo amor nace de él. Romanos 8 afirmó que nadie puede arrancarnos de esa relación con Dios o separarnos de su amor. Su amor fluye en misericordia hacia nosotras. Pero la palabra también muestra claramente que el libre albedrío con que Dios nos creó siempre existe y nos permite elegir amarlo y adorarlo o no. Quiere decir que aun cuando vivo en comunidad con Él, la capacidad y la tentación de salir existirán. En su amor, Él no quiso hacernos sus esclavas, sino sus hijas. Y por elección mía y por elección tuya, podemos elegir caminar con Él. Un ejemplo claro de esas decisiones en la Biblia es cómo Dios escogió a Israel como su pueblo especial. Y Salmo 106 describe cómo Dios hizo milagros para ellos y brindó su amor y favor sobre ellos, pero no les quitó la capacidad de elegir seguirle o apartarse de él en rebeldía, como Salmo 106 también describe en detalle. Y la rebeldía merece juicio. Leeremos el fin de esa lista, hasta qué punto llegaron ellos y cómo Dios respondió a ellos en Salmo 106, versículos 33 hasta 46, que dice: porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron su sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Entienden la infidelidad y la rebeldía de Israel hasta qué punto ofendieron a Dios Santo? Pero aún allí, ¿cuál característica de nuestro Padre sobresale? Su misericordia. Hermanas, la misericordia es un atributo cristiano que incluye compasión por sufrimiento, asistencia a los necesitados, perdón y reconciliación. Existe esa palabra 310 veces en el Antiguo Testamento y 65 en el Nuevo. Describe lo que Dios es y su primer deseo cuando se relaciona con nosotras. Pero Dios también es justo y santo. Aborrece la maldad y el pecado que contaminan y destruyen su creación. Por amor a vos, amiga, Dios no puede estar conforme a lo que te contamina, daña o te separa de Él y toda la gloria que creó para compartir con vos.
Entonces, en su deseo de redimirte, te va a corregir y va a permitirte pasar por las consecuencias muchas veces de tus decisiones, hasta hacerte llegar a buscarlo y recibir su perdón y su amor. Así, trabajan juntos el juicio de Dios Santo con la misericordia y amor de Dios Padre. Anotaremos unos casos de esto en la Biblia. En el libro de Jonás, Dios iba a destruir a Nínive, el capital del imperio de Asiria. Asiria había conquistado a mucho territorio y muchos reinados y estuvo a la frontera con Israel. Fue conocido y odiado por su brutalidad. Y cuando Jonás, convencido por un pez enorme, decidió obedecer a Dios e ir a predicar en Nínive, él tuvo que caminar 3 días simplemente para cubrir toda la ciudad, para poder alcanzar a predicar a todos. Fue enorme la ciudad y lleno de almas en camino al infierno, porque merecían juicio. ¿Cómo actuaron ellos? Jonás 3, 4 hasta 10 dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó en un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gustan cosa alguna. No se les dé alimento, ni beben agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive merecía la ira de Dios. Su destrucción fue la intención del Dios justo, pero en su misericordia mandó a Jonás a advertirles. Leímos que toda la ciudad se humilló a buscar el perdón de Dios. ¿Cómo respondió Dios a esa humildad y separación de su mal camino? Paró el juicio de destrucción. Aunque su siervo Jonás no estuvo conforme, Dios obró en misericordia, enviando a Jonás en primer lugar, y eligió tener misericordia cuando vio el arrepentimiento de Nínive. ¿Se dan cuenta que esto es la manera en la cual obra Dios? Vemos en el Nuevo Testamento el ejemplo del apóstol Pablo. Siendo Saulo todavía, él perseguía a los creyentes, encarcelándolos y aún matándolos. En ese estado, mis hermanas, Saulo era un amigo de Dios y un merecedor de su juicio e ira. Pero Dios, en su misericordia, le paró a ese enemigo en el camino de hacer maldad, y lo enfrentó. Saulo tuvo que tomar una decisión de seguir como era y recibir la ira de Dios que él merecía, o de entregarse al Dios vivo para ser transformado en evangelista y misionero, como él llegó a ser. Pablo mismo describió el trato de Dios en 1 de Timoteo 1, 13 hasta 16, que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¡Qué bello! Mis queridas hermanas, te deseo esta semana aclarar que el Dios de ira y justicia es primeramente un Dios de misericordia. Veremos su misericordia en detalle en los devocionales, entonces por favor ábrenlos. Pero a la vez, hermanas, que no ignoramos que es posible rechazar su misericordia. Y para esa persona solo queda juicio. Juicio para quien lo rechaza. Mi oración es que nadie mirando este video lo rechace, sino que busque a Él mientras su perdón esté al alcance. Las dejo con Hebreos 3, versículos 12 a 14, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Grande es la misericordia de Dios para quien le busque. Que Dios nos conceda su misericordia en abundancia en esta semana y que compartiremos esa posibilidad de recibir su misericordia con muchos otros. Dios les bendiga.